caótico para la jurisprudencia mexicana y en general para la construcción del derecho. El caos no es necesariamente una mala noticia, pero ciertamente sí nos va a hablar de mucha confusión. La confusión yo les diría que está la confusión yo creo que está en varias zonas. Tenemos muchos ordenamientos nuevos. Yo no sé si ya han echado un vistazo a la Constitución en una forma ya más de curiosidad, más que como un instrumento de trabajo. Y la Constitución que tenemos es dramáticamente distinta. En todo ha cambiado en muchísimas cosas. Y lo interesante es que los cambios han sido en los últimos, si quieren ustedes, 5 años. También tiene un poco que ver con nuestros excesos. Cada mes, probablemente estamos reformando la Constitución. Entonces, esta idea de los códigos Andrade, de hojas intercambiables, pues no es tan mala para la Constitución tampoco. Nunca pensamos caer en eso, pero hay el problema. Y dentro de este problema vienen, desde luego, la ley de amparo y el tema de la reforma de derechos humanos, que es sobre lo que me quiero concentrar el día de hoy. El primer impacto que yo noté en la función jurisdiccional en materia de derechos humanos fue la introducción de cláusulas en los considerados. Pero las cláusulas básicamente dicen, y de acuerdo con el 25 y el 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, están estos derechos: el acceso a la tutela jurisdiccional, el recurso efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, por más que uno busque en las resoluciones, ya no hay ningún uso de ese material. Entonces, ¿cuál es el uso que se está empleando? En un concurso, precisamente, sobre resoluciones que incorporaban criterios en materia de derechos humanos, un alto porcentaje de las sentencias que se enviaron para concursar, utilizaban ese método. Y entonces el juzgador consideraba que ya traía un enfoque de derechos humanos porque citaba la convención. Pero una cosa es citarla y otra cosa es verdaderamente emplearla. Y aquí es donde creo que está el grado de dificultad. Y con esto voy a ampliar el problema al corpus de los derechos humanos. Probablemente, si citamos la convención, podemos encontrar muchos pasajes muy semejantes a los de nuestra Constitución. Pero entonces, ¿cuál es el valor añadido de citar la Constitución en estas condiciones o de citar los tratados internacionales, en este caso la Convención? ¿Cómo podemos construirlo? Y ahí es donde viene una de las discusiones más complejas, que es, bueno, uno puede citar la manera en la que se ha interpretado la Convención, y esto nos trae precisamente el problema de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y toda esta larga discusión, sobre esto voy a entrar en unos minutos más, de hasta qué punto son vinculantes, en qué términos no son vinculantes, qué carácter tienen, si tiene un carácter argumentable, si no lo tiene, y en qué punto. ¿Cómo sabemos qué son los derechos humanos? Al margen, digamos, de tirar un rollo de qué implica los derechos humanos, que los derechos humanos parecen ser una buena idea. El punto interesante es cómo fijamos a los derechos humanos. ¿Cuál es la manera de fijarlos? Y cuando hablo de fijaciones, ¿cómo determinamos qué hay? Piensen ustedes, un ejemplo histórico, a reserva de no divagar, no llegar hasta los fenicios, pero uno de los grandes problemas antes de que hubiera códigos era cómo diablos meter o cuál es el derecho. Dejen ustedes el derecho vigente, el derecho positivo. ¿Qué derecho aplico? Se preguntaban los jueces. Y entonces, bueno, ahí es donde vienen las historias de que, bueno, pues un juez tenía que citar las 7 partidas, podía llegar a citar el corpus juris de Justiniano, o podía citar la recopilación de leyes de Castilla, la recopilación de leyes de Indias. Es decir, había diversos cuerpos vigentes, con muchas líneas de interpretación. Y cuando hablábamos de derecho procesal, la cosa se ponía todavía más complicada. Había que citar a los comentaristas, había que citar a muchas otras personas. En fin. Les decía, la codificación aparece como una innovación técnica, que lo que nos va a permitir es consultar un solo cuerpo, y en ese solo cuerpo tener todo el derecho. Claro,
con la experiencia sabemos que ahora no es necesario solo consultar el Código Civil, digamos, sino hay que revisar cómo se ha interpretado el Código Civil. Pero ya no estamos hablando de la interpretación de 20 normas, sino nada más del Código Civil. Bueno, esa simplificación que generó la codificación de los siglos XVIII y XIX la hemos vuelto a perder con los derechos humanos. Porque hoy en día tendríamos que ver cómo se interpreta, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El pacto además tiene su propio órgano, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y México ha suscrito la incorporación a este sistema. Ciertamente no son decisiones obligatorias desde el comité o no se reconocen como decisiones obligatorias. Digamos que tienen un estándar semejante al de las comisiones de derechos humanos, una fuerza, digamos, mucho más moral que vinculante, aunque ahora está la discusión de si las decisiones en materia de derechos humanos deben o no ser, o en qué casos debieran justificarse los no cumplimientos, pero bueno, esa fue una nota a pie de página. Lo que trato de decirles con esto es que cuando vamos a tratar de fijar derechos humanos, necesitamos tener una perspectiva mucho más amplia. Para esto, y esto sí es casi un comercial, no dejen de bajar por internet o adquirir la obra que publicó el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de un Daniel O'Donnell, se llama, que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es un libro estupendo, no es portátil, el libro no es un libro de bolsillo, es un tabique bastante grande, pero es un tabique de este señor, es colombiano, Daniel O'Donnell, trata de incorporar todos los derechos humanos por materia. Entonces, cuando habla de derecho a la vida, saca lo que se va encontrando del Comité de Naciones Unidas, de corte europea, mete poco, pero mete mucho de corte interamericano. Es una obra utilérrima para empezar a familiarizarse con el corpus de derechos humanos. Si teclean Daniel O'Donnell y lo bajan por internet, hay una versión en PDF del Tribunal Superior de Justicia del DF, esa vale la pena. Se puede encontrar la versión colombiana, es mejor la del Tribunal Superior de Justicia del DF porque es la segunda edición. La colombiana es la primera edición y entonces no está actualizada, me parece que es de 1998 o 2000. ¿Sí? Entonces, ese es un trabajo bastante interesante que vale la pena tener y consultar. ¿Sí? Pero ese mismo trabajo lo que les da una idea es la extensión del mundo de los derechos humanos. Insisto, no incluye Corte Europea. Si ustedes se meten con Corte Europea de Derechos Humanos, se van a meter en otro planeta de interpretación. Ahora, la pregunta es, ¿qué diablos hago con todo eso? No nos vayamos muy lejos. Una decisión, prácticamente cualquier decisión que se debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia puede llegar a salir con muchos votos concurrentes, muchos votos particulares, y lo que implícitamente hay ahí es nadie está dispuesto a llegar a un punto de compromiso o a construir en aras de generar cierta seguridad jurídica una decisión medianamente legible. Desde los ministros de la Corte hasta los tribunales colegiados de circuito empezamos a ver mucho este problema y las cosas me parece que hay que decirlas por su nombre. Eso es un afán de protagonismo. Creo que hizo muy bien el ministro Saldívar al tratar de resolver la 293 cuando habló de la necesidad de generar consenso, pero finalmente el ministro Saldívar me parece que no consiguió el consenso que esperaba. Tuvo 7 votos concurrentes y 2 votos en contra, no a medias. El ministro Luis María Aguilar, sobre esto me referiré probablemente un poquito más adelante, pero quiero subrayarlo como un problema. Parece ser que nos cuesta mucho trabajo llegar a ciertos consensos. Entiendo que hay momentos donde no podemos estar de acuerdo, pero hay ciertos momentos donde la función jurisdiccional no requiere o no gana con tantos votos particulares o votos concurrentes y gana un poco con cierta claridad. Y si no, traten de codificar una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Cuando alguien les pregunta quién ganó, quién perdió, bueno, pues depende. Pues mira, en admisibilidad hubo un 6-5, en el primer considerando hubo un 7-2, en el segundo considerando, y así sucesivamente. Codificar eso es muy complicado y analizarlo para efectos de tomarlo como referencia para construir una decisión, pues es todavía más complicado. Entonces, aquí tenemos un problema. Tenemos el siguiente problema, la fijación del derecho. Efectivamente nos cuesta mucho trabajo fijar el derecho en este nuevo entorno y tenemos que considerarlo. Y después el encuentro con nuevos paradigmas.
ciertamente tenemos nuevos paradigmas. Me parece que en el tema de la justicia procesal penal lo tenemos muy claro, pero estos nuevos paradigmas están llegando a la justicia por muchos otros lados. Sobre eso tendríamos que estar bastante atentos. Bien, todo este rollo con la introducción. Ahora sí, les quiero decir más o menos cómo quiero más o menos organizar la sesión de hoy. Primero, quiero ponerles algunas reflexiones desde el punto de vista de qué pasa en otros países con el tipo de problemas que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo están viendo? Quizá, si quieren ustedes, pueden llamarle la sección mal de muchos nuestro consuelo, o a ver cómo le denominamos, pero de alguna manera lo que van a ver es que los problemas se van reproduciendo. Después me voy a enfocar en el control de convencionalidad y su incorporación al orden jurídico nacional. Hablaré del control ex oficio, sobre todo los documentos que ha habido y las tesis que ha habido en materia de amparo. Hablaré de control difuso y después haré algunos comentarios en técnica propiamente de control de convencionalidad. Simplemente una nota para que lo tengan en cuenta. En el último año y medio, ya no se vaya mucho más, último año y medio, se han publicado más de 80 tesis sobre el tema en el Semanario Judicial de la Federación. Entonces, estamos hablando de una producción pues, gigantesca y un derecho pues, continuamente transformándose. No sé a dónde vayamos a llegar, pero eso es lo que tenemos frente a nosotros en este momento. Tribunal Constitucional Alemán. El Tribunal Constitucional Alemán en algún momento ya se encontró con esta historia. Se encontró con esta historia en una forma un poquito más light. Digamos que el problema que tenemos en México es un poco más complejo de lo que enfrentaron los alemanes en los años 70. Y a partir de eso salieron las dos resoluciones, son bastante famosas, se llaman Solange 1 y Solange 2. Solange no lo confundan con el nombre. Solange puede ser el nombre de una mujer, pero Solange es siempre que. Esa es la traducción, digamos, adecuada cuando se habla de las sentencias Solange 1 y Solange 2. Siempre que. En Solange 1, ¿cuál era el problema? La hoy Unión Europea en ese momento era la Comunidad Económica Europea. Tenía un tribunal. El tribunal funcionaba en términos generales para resolver disputas de comercio. ¿En qué medida podemos hacer compatible el derecho europeo con el derecho alemán? ¿Y qué pasa si existen contradicciones entre el derecho europeo y el derecho alemán? Entonces el tribunal empezó a limpiar el asunto en el Solange 1 y básicamente sostuvo que en principio no debieran existir contradicciones porque se trata de dos órdenes distintos. El orden europeo no es un orden nacional, no es un orden internacional, es un orden intermedio, pero es un orden que nos obliga y en principio no debiera haber modificaciones. Los únicos límites de ese orden europeo serían los derechos fundamentales. Y el problema del orden el problema de los derechos fundamentales, mejor dicho, el tribunal alemán no lo plantea directo, simplemente como oposición. Fíjense por dónde llega el tribunal alemán. El tribunal alemán dice, como los órganos europeos no tienen acceso a la representación, no había un parlamento europeo en ese momento, la construcción de derechos dentro del ordenamiento europeo no tiene una cláusula democrática. Y si no tiene una cláusula democrática, podemos leer que esa construcción tiene cierto déficit. Segundo, no hay un catálogo expreso de derechos fundamentales en el orden europeo. Por lo tanto, concluye el tribunal alemán, mientras estas dos condiciones no se produzcan, toda decisión europea está sujeta al análisis de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Alemán en tanto su posible violación a derechos fundamentales contenidos en la cláusula, en las cláusulas de derechos fundamentales de la Constitución alemana. Muy poquitas palabras lo que dijo el tribunal alemán es: nosotros tenemos 50 años, menos en esa época tendrían 30 años, de estar haciendo jurisprudencia en materia de derechos fundamentales. El tribunal europeo va empezando, las instituciones europeas van empezando. Las instituciones europeas además tienen un déficit democrático. En este momento, el orden jurídico europeo no es suficientemente legítimo
como para establecer derechos fundamentales o pronunciarse en relación con los derechos fundamentales. Por eso es necesaria la custodia del Tribunal Constitucional alemán. En Solange II, 10 años después, el tribunal reconoció la posibilidad de que el orden jurídico europeo efectivamente pudiera ser eficaz para tutelar derechos fundamentales, y entonces estableció que en principio los fallos europeos ya no eran revisables por el constitucional español, alemán, siempre que no violaran o no se opusieran a los derechos fundamentales reconocidos por la Corte alemana. Entonces, lo que estamos viendo con los alemanes es un esquema de armonización, pero yo no dejaría de plantear el problema. El esquema de armonización de los alemanes está construido con una regla general, pero a desarrollarse caso por caso. Esto no es un punto menor. En muy buena medida los alemanes no se pronunciaron sobre el aspecto sustantivo en forma dura, sino simplemente construyeron una especie de presunción. En Solange I, una presunción de que es mucho más probable que el acto sea violatorio de derechos fundamentales, y en Solange II es mucho más probable que el acto no sea violatorio de derechos fundamentales. Le construyen lo que aquí entendemos como la presunción de constitucionalidad que tiene cualquier ordenamiento. Ahora, esas presunciones están sujetas efectivamente al juicio, es decir, no se genera una regladura de revisión, sino se generan simplemente las condiciones para que opere el recurso. Y esto es especialmente importante porque permitirá que el tribunal se aboque al conocimiento del asunto y sus características específicas. Vamos a ver cómo lo hicieron los uruguayos. Los uruguayos jugaron con una línea semejante, pero los uruguayos traían un problema adicional. El orden jurídico uruguayo, al igual que el orden jurídico mexicano, tiene una cláusula abierta de incorporación de los derechos interamericanos. Si bien es cierto que en Uruguay la cláusula no es tan clara como la que tenemos en el artículo primero, en términos generales la aceptación del orden jurídico interamericano en materia de derechos humanos por parte de Uruguay es prácticamente la misma que realizó México. ¿Cuál fue el brete en Uruguay? Y con esto aprovecho para hacerles un examen de la vista. La Corte Interamericana se pronunció sobre las leyes de amnistía y dijo que las leyes de amnistía eran inconvencionales. En muy poquitas palabras dijo, no se pueden las leyes de amnistía porque de entrada afectan el derecho a la verdad de las víctimas. Y además de que, bueno, puede haber delitos ahí de lesa humanidad que necesariamente tendrían que ser perseguidos por su carácter específicamente a la luz del derecho internacional. La bronca para los uruguayos es que los uruguayos no aprobaron una ley de amnistía propiamente dicha, sino aprobaron una ley que establecía tiempos de prescripción muy cortos o más cortos para, en general, cualquier tipo de delito. Entonces, en Uruguay, en algún momento, no sé si todavía, pues podía ser buen negocio robar un banco, salir corriendo, esconderse un par de años y volver a aparecer. Era la ironía que se hacía a propósito de las prescripciones. En principio eran prescripciones que simplemente planteaban que no se podía perseguir los delitos demasiado. Ahora, ¿cuál es el problema? Dos coroneles acuden ante la Corte uruguaya cuando Uruguay se ve obligado a modificar su ley de prescripción. Y lo que plantean los coroneles es, perdón, pero esto viola todas las reglas del derecho penal. Aquí nos están volviendo a modificar las normas, nos están construyendo delitos, esto es claramente inconvencional. Fíjense, la base de la queja también traía un argumento de convencionalidad. En este caso, para los indiciados, tenemos un problema que se va a presentar que ya se presenta todos los días y que agárrense porque se va a poner mucho mejor, víctimas e indiciados en nuestro derecho actual. ¿Sí? ¿Cómo hacemos compatibles unos y otros derechos? Pero en mi opinión, en los próximos años vamos a tener una fiesta jurisdiccional tratando de hacer compatibles derechos de víctimas e indiciados, y muchos de ustedes seguramente ya habrán experimentado este problema en carne propia. Pero bueno, al margen de eso, los uruguayos se encontraron frente al problema de definir
si la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos les era vinculante o no les era vinculante. Y si decidían que les era vinculante, ¿en qué términos les tenía que ser vinculante? La Suprema Corte de Justicia hubiera tenido que decir. Bueno, como ya lo decidió la Corte Interamericana, señores coroneles, pues los vamos a tener que procesar y háganle como quieran. Pero fíjense lo que contesta la Corte. La Corte opta por no cuestionar, o mejor dicho, por cuestionar la vinculatoriedad de las resoluciones de la Corte Interamericana. Y el argumento es especialmente interesante. No voy a permitir leerlo, porque seguramente algunos de ustedes no alcanzarán a leerlo, pero es especialmente interesante el punto que hace la Corte Uruguaya. Dice, al establecer la doctrina del control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sugiere una razón. Argumenta que los tribunales nacionales deben seguir su jurisprudencia, porque ella es intérprete última de la Convención Americana. Sin embargo, este es un argumento poco afortunado, porque el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea la autoridad final en el sistema interamericano, siendo sus sentencias definitivas y no revisables, no apoya la conclusión de que las autoridades locales estén obligadas a seguir su jurisprudencia al aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos en los procesos internos. En verdad, este argumento solo dice que la Corte Interamericana tendrá la última palabra en relación con la interpretación de la Convención Americana en los procesos interamericanos. Ni siquiera es idóneo para fundar la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte en los procesos interamericanos. Ni siquiera es idóneo. Ya me perdí, yo caí en mi misma broma. Ni siquiera es idóneo para fundar la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los procesos interamericanos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues la cuestión de la obligatoriedad de la jurisprudencia es diferente de la cuestión de la definitividad e irrevocabilidad de una decisión. Este me parece un punto muy fino de la Corte Uruguaya. No es lo mismo una jurisprudencia propiamente dicha que la naturaleza de cosa juzgada de una resolución. Un tribunal de última instancia tiene ciertamente la última palabra sobre un caso, pero la doctrina del caso no es necesariamente obligatoria para otros casos que otros tribunales. Para que esto sea así, el sistema debe contar con una regla adicional que establezca el carácter vinculante de los precedentes, tales decisis, quieta non movere, y esta regla no existe en el sistema interamericano. Básicamente, lo que dice la Corte Uruguaya es que no se puede construir el stare decisis en el orden interamericano a través de la vía jurisprudencial. Y de acuerdo a nuestra técnica jurisprudencial, con la técnica que defiende la Corte Interamericana y con la técnica jurisprudencial que defienden muchos países, la jurisprudencia, cuando se aísla y se abstrae, no difiere dramáticamente de una ley. Aunque lo diga nuestra Suprema Corte de Justicia, por ahí se encuentran ustedes tesis de la Suprema Corte de Justicia que dicen: no confundan la ley con la jurisprudencia, la ley es abstracta, la jurisprudencia es concreta. No es cierto. Revisemos cómo se redacta la jurisprudencia, revisemos qué criterios tenemos para utilizar jurisprudencia y son completamente abstractos. En ese sentido, desde el punto de vista técnico, no hay una diferencia dramática. Y ese es el punto que hace la Corte Uruguaya. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el valor de una resolución de la Corte Interamericana? Diría la Corte de Uruguay, bueno, tendrá que obligar al país al que ha sido condenado en los términos en los que fue establecido en la propia resolución, pero de ahí a generarle efectos vinculantes mucho más amplios, pues habrá que ver caso por caso y habrá que ver en qué condiciones es convincente o no convincente la lectura que se le está dando a la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense, el tema es mucho más complicado como lo construyen los uruguayos, pero me parece que está resuelto de una manera muy inteligente. Y posteriormente añade: en la situación de autos correspondería establecer si la primicia de un fallo internacional alcanza la propia Constitución al punto de impedir la puesta en funcionamiento, en este caso, del derecho de todos los ciudadanos de solicitar a la corporación que se pronuncie sobre, la corporación es ese tribunal, el Tribunal Constitucional uruguayo, que se pronuncie sobre la regularidad constitucional de una determinada norma que les afecte. Si la respuesta fuera afirmativa, el pronunciamiento de la Corte Interamericana adquiriría rango superior a la Carta. Lo que está diciendo básicamente es: si nosotros aceptamos de rajatabla la decisión de la Corte Interamericana en relación a la no prescripción de estos delitos,
La queja que tienen los dos militares frente al orden constitucional uruguayo se queda sin materia. Y con esto implícitamente los estamos privando de su acceso a la justicia. El argumento es bastante interesante, me parece que trata de poner en crisis, fue un argumento muy criticado en Uruguay, criticado desde el punto de vista político, se consideraba que era un argumento que abría las puertas de alguna manera a los militares que estaban siendo procesados por delitos de lesa humanidad, por los excesos de las dictaduras, pero al mismo tiempo es un argumento muy fuerte desde el punto de vista técnico. Insisto, creo que la moraleja importante dentro de este argumento es cuál es verdaderamente el ámbito de la jurisprudencia, en qué condiciones podemos utilizar la jurisprudencia y qué tipo de valor debemos otorgar. Y probablemente una respuesta dura a esto es su valor argumentado, mucho menos desde la línea de un stare decisis puro y duro o legislado, sino mucho más desde el valor de su argumentabilidad en cuanto lo puedo emplear para un asunto. Vamos a ver cómo les fue a los argentinos. Los argentinos estaban con otro problema. Les pongo el problema. Un juez, el juez Gustavo Carranza, empezó a ser juez en 1971 en la provincia de Chubut. En 1976 el juez tenía fama de rojillo, dirían en aquellos tiempos en Argentina, un hombre mucho más comprometido probablemente con la izquierda, dentro de la función jurisdiccional, pero dentro de la izquierda, y la dictadura militar simplemente lo destituye. El juez no se conformó con esto, fue a la Comisión Interamericana y eventualmente por ahí en 1993-94 logró una decisión a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que debían indemnizarlo. Por lo menos debían indemnizarlo y debían establecer si era procedente o no era procedente su reinstalación. Eventualmente el asunto vuelve a la jurisdicción argentina. En esta ocasión el juez demanda ante la Corte Suprema la indemnización. La Corte Suprema se declara incompetente y lo manda a lo que aquí entenderíamos como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo considera un asunto contencioso administrativo y lo manda para allá. El contencioso administrativo decide establecer que la indemnización sí es viable, pero no se pronuncia sobre la reinstalación. El asunto cae de nuevo a la Suprema Corte de Justicia de Argentina. Esta resolución es de 2013, la que les voy a comentar. Fíjense si el juez le daba por litigar o no. Llevaba ya algunos añitos litigando. La Corte Argentina lo que establece es que el asunto del juez Carranza no llegó a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, se quedó en la Comisión Interamericana. Pero lo que establece la Corte Argentina es que incluso las decisiones de la Comisión Interamericana, es decir, previo al juicio, tienen un valor vinculante en el ámbito jurídico interamericano. Y la resolución argentina establece una serie de razones, entre la interpretación a partir del principio pro persona, interpretaciones adicionales sobre en qué condiciones deben cumplirse los tratados internacionales y las obligaciones, para establecer que Argentina estaba obligado a darle valor completo a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense nada más, lo interesante aquí es que para Argentina no solo son decisiones de la Corte Interamericana, también son decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si revisamos el asunto varios, nunca me acuerdo del número, pero bueno, varios, que es como bajó la Corte Suprema, nuestra Suprema Corte de Justicia, el caso Rosendo Radilla, lo que veríamos es que tampoco aparece esa distinción con tanta claridad. Pareciera que la Corte se está refiriendo mucho más a la Corte Interamericana que a la Comisión Interamericana. Sin embargo, podríamos argumentar, como lo hizo la Corte Argentina, que la Comisión Interamericana es tan vinculante como la Corte Interamericana. Entonces, si ustedes creían que bastaba poner una marca en su navegador de internet en la Corte Interamericana, pues la noticia es que ahora van a tener que tener otra marca en la Comisión Interamericana y tratar de ver qué está haciendo la Comisión Interamericana. Ciertamente aquí alguien me podría decir, bueno, ¿en qué tanto refieren las decisiones de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana?
La verdad es que no difieren dramáticamente. Normalmente cuando la Comisión Interamericana lleva un asunto a la Corte, es altamente probable que gane. Creo que han perdido 2 casos en toda la historia, o 3 casos. Uno de ellos fue mexicano, de hecho. El caso de Alfonso Martín del Campo se perdió en la Corte Interamericana, o lo perdió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, eso es para el anecdotario. Simplemente el punto que les quiero hacer es que para Argentina no solo son vinculantes las decisiones de la Corte Interamericana, también son vinculantes las decisiones de la Comisión Interamericana. Y con esto aprovecho para marcar también las diferencias respecto de lo que podía discutirse en Uruguay. Cruzando el Río de la Plata simplemente estaba ese problema. Y así podríamos seguir con muchos casos. Hay casos colombianos, hay casos costarricenses, hay casos venezolanos. Pero lo que les quiero tratar de decir es que revisar este tipo de jurisprudencia nos puede venir bien, no solo para ver de qué manera se está recibiendo el derecho en otros países que tienen el mismo marco regulatorio que el nuestro desde el punto de vista de la recepción del derecho interamericano de derechos humanos, sino también para ver qué tipo de argumentaciones hay y cómo pueden ser utilizadas. Bueno, entro a lo nacional. Aquí les advierto, también traigo muchas tesis, las estaré comentando conforme se vayan presentando, pero bueno, trataré de hacer un análisis muy concreto a la luz de lo que sostienen las tesis. Bueno, primer punto, ¿qué método debemos utilizar para realizar esta construcción? ¿Cómo seguir? ¿Cómo entrar en esto? Primero veo el orden jurídico mexicano, después veo el orden jurídico interamericano, después veo el orden jurídico de Naciones Unidas y después el interplanetario. ¿O por dónde sigo? ¿Qué tipo de alternativas tengo? La mala noticia es que la jurisprudencia no ha sido muy clara todavía para bajar este valor, pero lo que vamos a ver son algunas resoluciones que nos ayudan, nos dan algunos vistazos. Esta me parece bastante clara, es de un colegiado auxiliar, si mal no recuerdo, sí, un auxiliar de la tercera región. Fíjense lo que dice. El control difuso de convencionalidad ex oficio, su aplicación es de naturaleza subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano. Si no necesito usarla, ni la cito. ¿Sí? Este colegiado diría es un obiter dicta citar derechos humanos si no los voy a utilizar. Y construye el carácter subsidiario. A mí me gusta mucho este criterio, es leerlo en forma subsidiaria. Si no te alcanza el derecho mexicano, bueno, asómate a preguntar qué hay en otras partes, si eso te puede resolver o no te puede resolver. ¿Sí? Porque además se vuelve bien interesante. Cuando hablamos de derecho mexicano, pues evidentemente estoy hablando de jurisprudencia también. Entonces, la búsqueda tiene que ser amplia y esto lo que nos abre es un mundo adicional en materia de derechos humanos y preguntas importantes de cómo lo vamos a bajar. Llevo ya casi media hora hablando de cómo bajar resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todavía no entramos al Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos o al Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, sí, de derechos económicos, sociales y ya se me olvidó cuál es el otro nombre, pero bueno, lo que les estoy tratando de decir es que esto se puede ampliar muchísimo, ¿sí? Y eso sin hablar de la jurisprudencia comparada, porque este es un secreto a voces, incluso a veces con citas o sin citas, pero todos los tribunales citan jurisprudencia de otros tribunales, y está bien. Es cuando el derecho se vuelve argumentativo. ¿Sí? Por ejemplo, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de los años 60 pues son las decisiones más citadas por otros tribunales, por mucho, en el planeta. ¿Sí? Últimamente se han dejado de citar y ha habido un tránsito ahí, se cita ya mucho al constitucional alemán, en América Latina citamos mucho al constitucional español, pero en términos generales alguien me diría, bueno, pues es que eso no tiene ninguna validez en México. Ciertamente no tiene ninguna validez en México. El valor de este tipo de decisiones es eminentemente argumentativo. Pero fíjense entonces
entonces cómo hay niveles argumentativos suaves, un poquito más robustos, un poco más robustos y vinculantes, sería con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo damos ese paso? Si yo quisiera establecer un medidor de decisiones, diría, a ver, si es Corte Interamericana es vinculante, además la Corte ha dicho, es Corte Interamericana y caso donde litigó México es vinculante, ¿sí? Si es Corte Interamericana y no es caso donde litigó México, entonces es, ay, don Guillermo Ortiz tenía una manera muy bonita de decirlo, era consultivo, orientador, ¿no? Eran criterios orientadores, me parece que era lo que decía. Ahora, si es Comisión de Derechos Humanos, pues ya no puede ser orientador porque no es corte, entonces pues tendría que ser pues de olfato. Y si es Comité de Naciones Unidas que tiene un grado de recomendación y formalmente podríamos hablar de una violación, un tratado de pacto internacional de los derechos civiles y políticos, pues es estornudo. Y si es una sentencia de la Corte Española, pues es chisme. ¿Cómo podemos establecer esto? Estoy jugando con esto a propósito, pero con lo que estoy tratando de jugarles es con esta idea de que en el fondo lo que vamos a tomar es lo que esté mejor argumentado o el tipo de argumentación que mejor nos parezca a nosotros a la luz de las condiciones del caso concreto que tengamos frente a nosotros. Y ahí es donde podemos tener incluso favoritos a la hora de citar. De hecho, con un poquito de atención, digamos, si ustedes ven a las ponencias de la Corte, pueden identificar cuáles son sus influencias. Hay ponencias que tienen más influencia de los Estados Unidos, hay ponencias que tienen más influencia de España, hay ponencias que tienen más influencia de la jurisprudencia histórica mexicana. Pero ustedes pueden ir reconstruyendo cómo los argumentos les van diciendo mucho a las ponencias. Y esto es algo que se puede hacer, pero bueno. En fin, esta tesis me parece interesante sobre el carácter subsidiario, pero no es una tesis tan robusta finalmente desde el punto de vista jurisprudencial porque, como veremos, la primera sala no necesariamente lo lee con esos términos. Yo no diría que hay una contradicción pura y dura, pero la primera sala parece ser un poco más amplia en esto. Fíjense, control de constitucionalidad y convencionalidad del oficio. No es una cuestión de subsidiariedad, por lo que debe llevarse a cabo aun cuando el derecho humano de que se trata este contenido de la Constitución. El puro rubro ya me está diciendo gracias por participar, auxiliar, pero el colegiado auxiliar, ¿no? Gracias por participar, tribunal colegiado auxiliar, pero aquí la subsidiariedad no existe. Pero sin embargo, cuando empezamos a leer el texto de la tesis, parece ser que nos está diciendo alguna otra cosa y no necesariamente relacionada con la subsidiariedad. Ahora, regresemos al problema práctico, que supongo que ese es el que muchos de ustedes están imaginando. A ver, ¿es subsidiario o no es subsidiario? Porque a la hora de resolver el asunto que yo tengo frente a mi escritorio, ¿qué diablos hago? Abro el libro de Daniel O'Donnell y a ver qué me encuentro, reviso jurisprudencia, reviso la Constitución, ¿por dónde empiezo? Son dos animales completamente distintos. Para la primera sala, control de convencionalidad y control de constitucionalidad parecen ser dos animales mucho más cercanos. El ministro Saldívar nos diría, claro, eso es el bloque de constitucionalidad, pero tendríamos a Cosío gritando junto a él. No, no es cierto, ya lo votamos y dijimos que no. Puede ser, de alguna manera no han definido eso, pero si tuvieran que decir quién se acerca más a la construcción de bloque de constitucionalidad, diría que es la primera sala. Lo llamen o no lo llamen así, con el impacto que pueda tener eso. La segunda sala me queda claro que no está por esa labor. Pero incluso aquí hay algunas diferencias, mal no recuerdo la que sigue desde la segunda sala. Bueno, empezamos con el control de convencionalidad. Y fíjense cómo aquí, otra vez vamos a empezar con puntos no tan claros. Perdón si no estoy siendo claro, pero es que la jurisprudencia no es clara, nadie es claro hoy en día. ¿Sí? O sea, me encantaría, pero nadie es claro. ¿Sí? Estamos en plena construcción. ¿Sí? Entonces, a veces los argumentos vienen muy enredados, así es. O sea,
El día que contratemos a Harry Potter, constitucionalista, pues igual las cosas podrán resolverse un poco más, pero parece que está ocupado. Pero bueno, hay una clínica curándose de alcoholismo, una cosa así, eso, para que vean que también leo el orden. Bueno, control posterior. Opera para la ejecución de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una pregunta muy interesante. Esta se lo hacen de alguna manera los argentinos en la resolución que les comenté. Pero es, a ver, la Corte ya decidió eso. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué tipo de recursos tengo yo para definir si esto es aplicable o no es aplicable y hasta qué punto? ¿Puedo yo decir en un incidente de inejecución de sentencia de Corte Interamericana que la sentencia se tiene por cumplida? La primera sala dice no, eso le corresponde a la Corte Interamericana. Pero entonces, ¿qué puedo decir yo desde el punto de vista de jurisdicción nacional? Y casi la Corte termina diciendo, pues casi son obligaciones de hacer, las que tendrías que simplemente corroborar si están hechas o no están hechas para que el asunto muera desde el punto de vista nacional. Pero otra vez, el problema es bastante complejo. Y a propósito de eso, es que sacan esta tesis donde tratan de distinguir cómo debe convivir el control de convencionalidad en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Algo que los alemanes estaban discutiendo precisamente en el Solange 1 y 2, entendiendo que son dos regímenes completamente distintos y en qué manera o de qué forma construyen sus estándares. Aquí la palabra mágica me parece que es deferencia. Si ya lo decidió el juez de junto, ¿yo le voy a enmendar la plana o no le voy a enmendar la plana? ¿Sí? ¿O me voy a aguantar las ganas de enmendarle la plana? ¿Sí? Me parece que la tendencia más racional es aguantarme las ganas de enmendarle la plana y enmendarle la plana únicamente cuando vea que existen problemas verdaderamente graves en el fallo que tengo frente a mí. Pero bueno, eso es lo que les podría plantear en eso. Aquí básicamente dice, el control de convencionalidad deben ejercerlo los jueces o juezas nacionales en el estudio de casos que estén bajo su conocimiento en relación con derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como en sus interpretaciones. La Comisión, por otro lado, y la Corte Interamericana, para determinar si en un caso de su conocimiento se vulneran o no derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos, es decir, si en el caso específico sometido a su conocimiento las autoridades de un Estado parte hicieron o no un control de convencionalidad previo y adecuado, y de ser el caso determinar cuál debió haber sido dicha interpretación. Entonces, pareciera que hay un control convencional supranacional, que es el que realiza la convención o los organismos de la convención, y entonces cuando ustedes realizan en su juzgado o en su sala un control de convencionalidad, este pudiera tener ese potencial. Ciertamente no va a tener esto por las cláusulas de incorporación al litigio interamericano, pero el criterio puede andar ahí volando de alguna manera dentro del orden jurídico interamericano. Y esto es un poco más complicado cuando pensamos que los casos tienen ciertos elementos de abstracción o no los tienen. Vamos a la siguiente. La contradicción 293 y el criterio prevaleciente. La 293 es una historia difícil. Básicamente, dos colegiados antes del 2011 se pronunciaron sobre si o no se puede invocar derecho interamericano y qué valor tiene el derecho interamericano. Uno dijo sí se puede invocar, otro dijo no se puede invocar y tiene que estar sometido a la cláusula dura del 133 de la Constitución. Llega la contradicción a la Corte. La ministra Luna Ramos les dice el día que lo empiezan a sesionar por segunda vez, les dice, oigan, esta contradicción no se quedó sin materia, con el típico estilo de la ministra Luna Ramos, que dice cosas muy importantes, pero las dice como de paso en medio de la intervención, y esto no se quedó sin materia. Un par de ministros la escuchan, se debate 3 minutos el asunto y votan porque no se quedó sin materia. Y el argumento de la ministra Luna Ramos era infinitamente más sofisticado. La ministra Ramos decía, a ver, estos tribunales emitieron sus decisiones antes de la reforma constitucional del 2011.
Lo estamos resolviendo con posterioridad a la reforma. El asunto se quedó sin materia, aquí no hay contradicción. Los nuevos colegiados tienen que interpretar a la luz del nuevo orden constitucional y aquí no tiene que haber razón para establecer la contradicción. La Corte no debiera pronunciarse sobre esto. Y creo que tenía razón. Sí. Hoy por hoy puede haber contradicciones, pero contradicciones ya empleando el orden jurídico del 2011. Y traigo a colación esta anécdota porque me parece que la 293 se resolvió en abstracto. Precisamente por resolver en abstracto es que la discusión se tornó tan compleja. Los ministros estuvieron muchísimas sesiones sesionando esto. Esto se empezó a sesionar el 29 o 28 de agosto del año pasado. Y son 6 o 7 sesiones sesionando. Sí. Hubo de todo. El ministro Saldívar traía un proyecto primero defendiendo una idea dura de bloque de constitucionalidad, se lo rechazaron. Eventualmente el ministro Saldívar decidió desdecirse de su proyecto y tratar de generar un proyecto de consenso. El ministro Cosío consideró que eso era poco menos que una traición a la patria y decidió votar solo. Eventualmente hubo 7 u 8 votos concurrentes sobre esto y el ministro Aguilar Morales, que había votado a favor originalmente sobre el proyecto, después a la hora del recuento de votos dice que se reserva su derecho a realizar el engrose y a partir de eso definir si iba a ser un voto particular o un voto concurrente. Terminó siendo publicado como voto particular, pero mi lectura y por lo que le escuché al ministro Saldívar también se entiende como un voto concurrente. Fíjense nada más cuánta cosa está sub iudice cuando ya no debía estar sub iudice. Ahora, el problema es que en esta petición la Corte trata de establecer cuál es el lugar de los derechos humanos en el orden constitucional. Y esa pregunta que habían resuelto muy bien caso por caso, piensen en Yucatán, piensen en Zacatecas, el traslado de reos, ¿sí? Que se fue resolviendo, si quieren ustedes, con alfileres, pero alfileres muy precisos de cómo debemos hacer e interpretar la Constitución. En Yucatán es muy interesante la cláusula de trabajo a la comunidad frente al OIT. Y la Corte termina diciendo, la OIT es mucho más interesante aquí que lo que dice el artículo 22 de la Constitución, venga la OIT y es inconstitucional el orden jurídico en Yucatán en cuanto a trabajo a la comunidad. Bien interesante, la Corte dijo eso, nadie se murió de un infarto, no pasó nada. ¿Sí? Y ese es todo mi punto, cuando se interpreta caso por caso. El juzgador está en muchas mejores condiciones para reconocer cuáles son las necesidades del caso concreto. Y una vez que hago una interpretación sobre el caso concreto, no genero una tesis en abstracto diciendo tratados internacionales en materia de derechos humanos son igual que la Constitución, aunque así lo haya interpretado en el caso, porque entonces estoy desnaturalizando mi interpretación del caso y la estoy abstrayendo. Ese es el punto fuerte que les quiero hacer el día de hoy. Y me parece que es un punto de técnica en construcción jurisprudencial y en uso y alcances de la propia jurisprudencia. Y ahí es por donde tendríamos que reflexionar probablemente un poco más. Pero bueno, sobre eso veamos qué tesis aprueban los ministros. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. ¿Sí? Pues no lo sé, ya que yo defienda una extinción de dominio por el inciso C del 22, esta que dice que si yo le rento a alguien y este alguien se dedica a la delincuencia organizada y yo no hago nada para impedirlo, como dice el inciso C, y me extinguen el dominio de la propiedad, pues yo lo voy a pelear, yo voy a decir que eso viola todo. ¿Sí? Ya si quieren una cláusula que me parece abiertamente contraria, pues ya, digamos, a principios muy razonables de lo que es un Estado democrático de derecho. Esa cláusula C a mí me parece un despropósito constitucional, pero bueno, no estamos platicando de despropósitos constitucionales. Pero el punto es que cuando eso tengamos que contrastarlo, vamos a aplicar a rajatabla esto. La casa era de mi abuelita tiene 90 años. Le toca la extinción de dominio. Estoy dramatizándolo porque
lo que estoy tratando de decirles es que el derecho tampoco se puede cerrar las puertas en esas condiciones. Por eso me parece que la ministra Luna Ramos tenía mucha razón cuando dijo, no discutamos esto. Pero bueno, ya todo el mundo estaba encarrerado y terminamos discutiendo. Bueno, control ex oficio. Ojo, este es un tema bien interesante donde además, subrayo, hay coincidencia entre la primera y la segunda sala. Esta es de las pocas cosas donde han coincidido mucho la primera y la segunda sala. Las tesis ahí aparecen, pero el control ex oficio le hace suplencia aplicable en control constitucional. ¿Sí? Y si es con la primera sala, también convencional. Si es con la segunda sala, casi convencional, pero sí podría volar. Es decir, muy poquitas palabras. Tengo el asunto, tengo el escrito de agravios, si quieren ustedes. De los agravios yo no advierto ningún duelo constitucional, ningún duelo convencional. El autor de los agravios ni siquiera los cito. Me dicen, como yo no encontré nada aquí, pido me supla. Supongo que no habrán visto de eso. La pregunta dura: ¿tienen que hacer control o no tienen que hacer control? Bueno, el ejemplo no sale muy bueno porque es penal, entonces bueno, porque hay suplencia, pero es un civil puro y duro. Y el agravio no trae un duelo constitucional o convencional. Tienen que hacer control o no, porque ustedes de repente ven una norma y dicen, esta sí se me hace que es inconstitucional. La corte les diría sí tienes que hacer control. Pero fíjense, otro problema. Vamos a suponer que los agravios están súper mal expresados, pero en uno de los agravios me dice, y estudia esto porque yo creo que esto es inconstitucional, esta norma. ¿Debo o no debo, para satisfacer el principio de exhaustividad, contestar ese agravio? Estoy en jurisdicción ordinaria, Jurisdicción ordinaria, esto no es constitucional, ordinaria. A ustedes les preguntaron eso. Control difuso puro y duro. ¿Sí? La segunda sala ha dicho, no tienes que contestar el agravio, no tienes que agotar exhaustividad, porque tu función es órgano ordinario y no órgano constitucional. Si me lo dices en el amparo, entonces ahí sí. ¿Sí? Aunque no esté expresado el concepto de violación, si hay causa de pedir, ¿qué crees? Sí. Y ahorita vamos a ver qué dice un colegiado ahí, una cosa muy rara, pero bueno. Pero se entiende el punto. Para la primera sala me parece que sí exigirían agotar el principio de exhaustividad. Entonces, si el promovente, el autor de los agravios, les hace un argumento de control de convencionalidad o control de constitucionalidad, argumentando que ustedes tienen control difuso para hacerlo e inaplicar, la primera sala probablemente les diría, pues el agravio es fundado y debieron estudiarlo. Ahora, el cambio se vuelve bien interesante, porque entonces es, a ver, ustedes me dicen, no me vengas con tus argumentos, no tengo que agotar la exhaustividad, ya lo dijo la segunda sala, vete al amparo. El asunto ya no se los debieran reponer de todas maneras. ¿Por qué? Porque la sede constitucional, la sede de debate constitucional sería el colegiado, y es la sede natural. Ustedes son sede por control difuso. Entonces, teóricamente no debiera haber reposición, pero como luego están los criterios de reposición muy intensos, no voy a apostar sobre esto. Bien, control constitucional y convencional ex oficio, condiciones generales para su ejercicio. Esto es, como decía, de la primera sala. La autoridad judicial, para ejercer el control ex oficio, los términos establecidos en el varios 912-2010, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una en aplicación. Esa es básicamente la técnica del control. ¿Ok? Hago interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto o inaplico. ¿Qué hago ahí? ¿No? Simplemente. Pero básicamente les está diciendo, si no aparece y ustedes se dan cuenta, lo tendrían que hacer. Es ex oficio.
Gracias.